La idea está, en esta hora, digamos, este espacio es hacerle la presentación de aquellos beneficios para la modernización de sistemas de control y protecciones que desde GERS estamos promoviendo para todo el sector eléctrico, ¿sí? Y pues aquellas oportunidades que se vienen dando con las nuevas tecnologías, ¿sí? Y con todo, pues con toda esta transición energética, ¿no? Que está afrontando el país por esta época, ¿sí? Entonces quisiera arrancar de pronto hablándoles un poquito a los ingenieros que nos vienen acompañando de quién es GERS. GERS es una firma de consultoría en ingeniería eléctrica con casi ya 40 años de trayectoria en el sector eléctrico colombiano, ¿sí? Y que se ha expandido en los últimos años en diversos países, ¿sí? Hemos desarrollado proyectos en casi 48 países del mundo, ¿sí? Y tenemos oficinas en países, pues tenemos dos oficinas acá en Colombia, una oficina en Ciudad de México, otra oficina en Santiago de Chile y dos oficinas en los Estados Unidos. Pues atendemos proyectos, digamos, en ese país, ¿sí? Y pues donde también reside el CEO founder, el doctor Juan Manuel Gers. Bueno, ¿a qué nos dedicamos? Básicamente, acompañamos toda la tarea de consultoría en ingeniería eléctrica para todos los proyectos de todo lo que tiene que ser con sistemas de control, protección, medida, estudios de sistemas eléctricos, ¿sí? Diseño e ingeniería de subestaciones y líneas de transmisión, ¿sí? Auditorías energéticas, servicios energéticos, ¿sí? Y también tenemos una línea de representación de software y equipos, ¿sí? Entre los cuales, digamos, contamos con diferentes alianzas con compañías norteamericanas y europeas, ¿sí? Para promover tecnología en el sector eléctrico, ¿sí? Parte, pues, digamos, de esta, digamos, de este partnership nos permite a nosotros, pues, impulsar soluciones como, pues, tiene las que van a ver ustedes a continuación durante el transcurso de esta charla, ¿sí? Bueno, me presento, mi nombre es Gonzalo Franklin, yo soy ingeniero de ventas y soporte técnico de GERS, opero actualmente desde la oficina en Bogotá y llevo alrededor de un poco más de 2 años, casi 3 años trabajando con GERS en todo lo que tiene que ver pues con promoción y pues en todo lo que tiene, mis áreas más afines son como el tema de protecciones eléctricas y calidad de la potencia. Bueno, ¿qué vamos a hablar el día de hoy? La idea del día de hoy es primero ver aquellas diferencias que existen entre lo que es un sistema eléctrico de potencia convencional y lo que es la visión de un sistema eléctrico de potencia moderno, ¿sí? Visto desde la perspectiva de redes inteligentes, ¿no? De sistema eh, pues, de esta filosofía de red inteligente, Smart Grid, ¿sí? Después les estaría hablando de aquellos beneficios a lo largo de toda la presentación que presenta la modernización de sistemas de control y protecciones en concordancia, pues digamos, con toda esta transición, ¿sí? Y con todos estos cambios que hay entre un sistema eléctrico convencional y un sistema eléctrico de potencia moderno, ¿sí? Después les mostraré soluciones, algunas soluciones que nosotros venimos promoviendo, soluciones plug and play de fácil implementación, ¿sí? Para todo lo que son justamente esos procesos de modernización, ¿sí? Y pues al final daré un espacio para poder atender eh, pues las preguntas y comentarios que vayan surgiendo, ¿sí? Bueno, primero, bueno, voy a arrancar en ese mismo, pues digamos, en ese mismo orden de ideas, voy a arrancar pues hablando lo que es el símil, ¿no? Entre un sistema eléctrico de potencia convencional y lo que es un sistema eléctrico de potencia moderno, ¿sí? Visto desde el punto de vista de redes inteligentes, ¿sí? Y bueno, estábamos muy acostumbrados, hasta hoy en día, digamos, estamos muy acostumbrados a ver el sistema eléctrico de potencia como aquella cadena de valor del suministro de energía eléctrica desde los procesos de generación hasta usuario final, ¿no? Y pues donde venimos, siempre hemos venido arrancando desde la generación, el proceso de transporte, transmisión de esos paquetes, grandes paquetes de energía, y la distribución, ¿sí? A lo largo, pues digamos, de los principales centros de consumo, ¿sí? Ya sean para usuarios industriales, usuarios comerciales o usuarios residenciales, ¿no? Esa es básicamente, pues digamos, la filosofía de un sistema eléctrico de potencia convencional. ¿Qué nos presenta hoy en día los retos en temas
de nuevas tecnologías y de todos los cambios que empiezan a tener los sistemas eléctricos de potencia y empezamos a hablar de lo que se conoce como la Smart Grid, ¿no? La red inteligente. Y las redes inteligentes es algo que pues hace ya algunos años pues ya se venía hablando del tema, pero no se veía tan latente. Si ustedes se dan cuenta hoy en día con las nuevas resoluciones y con los nuevos incentivos gubernamentales, todo va tendiendo a que este proceso va a ser cada día más acelerado, ¿no? Hoy en día ya estamos viendo cómo el auge de penetración de generación renovable en Colombia va aumentando cada día más. Ya esta mañana acabé de leer justamente una noticia donde decían, pues digamos que las proyecciones de demanda en temas de electromovilidad, ¿sí? Aquellos incentivos que ya se están dando, por ejemplo, para la entrada de vehículos masiva de vehículos eléctricos, ¿sí? Acá en Colombia ya tienen unos pilotos a través del operador de red en Bogotá, ¿sí? Y todo esto pues empieza a conllevar unos retos tecnológicos bastante interesantes desde el punto de vista de las comunicaciones, desde el punto de vista de cómo va a ser el sistema eléctrico de potencia en los próximos años, ¿no? Entonces, eso pues hacia allá va guiado la Smart Grid, ¿no? A solucionar ese tema, a solucionar todos sus inconvenientes y a repensar la red eléctrica, ¿sí? Y esto a veces es más fácil verlo desde este punto de vista, y es más fácil verlo desde el punto de vista del, es más fácil verlo desde el punto de vista de un diagrama unifilar, un punto de vista eléctrico, ¿no? Que para nosotros los ingenieros es mucho más fácil asimilarlo, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, les estoy mostrando lo que es el flujo de potencia de un sistema eléctrico, de un sistema eléctrico convencional, ¿sí? Donde ustedes se pueden dar cuenta que el flujo de potencia para esta clase, digamos, para lo que se ha venido manejando, ¿sí? En todos estos años, pues es un flujo de potencia, podríamos llamar unidireccional, ¿sí? Donde vamos desde la generación hacia la carga, ¿no? ¿Sí? ¿Qué sucede, pues, digamos, ahora con la entrada de todos estos recursos distribuidos, que son, pues, digamos, las los generadores, cogeneradores, autogeneradores a pequeña, mediana y gran escala en el sistema eléctrico? Pues vamos a empezar a tener este tipo de cuestiones, ¿no? Vamos a tener que el sistema eléctrico en los próximos años no va a ser el mismo que venía siendo convencionalmente. Y vamos a empezar a ver que va a haber todos estos cambios van a empezar a generar retos en la forma de cómo operar el sistema, ¿sí? Porque empezamos a ver flujos bidireccionales de energía de potencia, de energía, perdón, transcurriendo hacia el sistema, ¿no? Entonces, esto, digamos, es gran parte de la motivación que me lleva a mí a dictar la charla del día de hoy, ¿sí? Y creo que a veces así con un diagrama unifilar es mucho más fácil entenderlo o asimilarlo. Eh, Términos y definiciones, pues a lo largo, digamos, de la presentación voy a estar hablando de algunos términos que van a ser bastante repetitivos, por lo cual, pues, consideré bastante interesante esta charla, este slide. Es básicamente, pues, que es un EPS, un Electric Power System, ¿sí? O, pues, en español, Sistema Eléctrico de Potencia. ¿Qué es un PSC? Es el Point of Common Coupling, que, pues, traducido en español es el punto de acople común o el punto de interconexión de un sistema de generación distribuida con, pues, sí, de un sistema de generación distribuida con la red eléctrica, ¿sí? Tenemos lo que es el punto de conexión. El punto de conexión es el punto donde se conecta la fuente renovable o la fuente o el recurso distribuido a la red, ¿sí? Ya vamos a ver de pronto más gráficamente para entenderlo un poco mejor, ¿sí? ¿Qué es un recurso distribuido? Vamos a ver los diferentes tipos de recursos distribuidos. ¿Cuál era la diferencia cuál era hasta hace un tiempo la diferencia entre un recurso distribuido y un recurso energético distribuido? ¿Sí? Vamos a hablar de lo que es el modo isla, que va a ser algo que de aquí en los próximos años va a ser, pues digamos, el dolor de cabeza de todos los ingenieros de control y protecciones en las principales electrificadoras, ¿sí? Y el modo isla, pues lo definimos como la condición en la cual una porción del sistema eléctrico de potencia se encuentra alimentado por una o más subporciones, ¿sí? Mientras existe una separación eléctrica con el resto, ¿sí? Entonces ya ahí más adelante a través gráficamente lo vamos a entender un poco mejor, ¿sí? Por ahora les digo, pues digamos que el modo isla tiene dos variantes, ¿sí? Lo que se conoce como el modo isla no intencional, ¿sí?
y el modo isla no intencional es el modo de operación en isla ocasionado por la ocurrencia de un evento que no es planeado, ¿sí? O esperado por el operador de red, ¿sí? Digamos, pues digamos, en el comportamiento normal o en el comportamiento esperado del sistema, ¿sí? Y tenemos el modo de isla intencional, que pues es aquel que ya está previamente planificado en la operación del sistema, ¿sí? Pues ahorita vamos a ver dos slides donde lo definen muy bien, donde se define muy bien estos dos tipos de modos de operación, ¿sí? Básicamente la gran parte de la charla del día de hoy es hablar sobre todos estos temas. Uno de los principales aspectos de los retos en el sistema eléctrico de potencia es la entrada de recursos energéticos distribuidos a la red, ¿sí? Entonces gran parte de la charla va a ser guiada hacia ese tema, ¿sí? Hacia ver esos retos, ¿sí? Y cuáles son los beneficios que nos traen las tecnologías hoy en día en temas de control y protecciones, ¿sí? Y pues por qué debemos modernizarnos, ¿sí? Eso es gran parte de la motivación de esta charla, ¿sí? Por ahora les voy a hablar, aquí gráficamente pueden ver lo que quiero decir cuando se habla de islas, ¿sí? En sistemas eléctricos, ¿sí? Nosotros tenemos pues un sistema normalmente, un sistema de distribución local y un sistema de transmisión regional, ¿sí? Y tenemos pequeñas porciones o subsistemas que se van conectando al mismo, ¿sí? Que son usuarios, hablemos pues usuarios ya sean regulados o no regulados, ¿sí? Pero pues de gran potencia, digamos. Y estos usuarios, pues, digamos, a sus porciones del sistema que van adheridas, pues se le conocen, pues digamos, como lo que pues estábamos hablando ahorita, como áreas locales, ¿sí? Y acá pues tenemos toda el área, esto se le conocería como el área del sistema eléctrico de potencia, ¿sí? Y cuando hablábamos, por ejemplo, el tema de las islas no intencionales, ahora vamos a mirar cómo sería el tema del modo isla no intencional e intencional, ¿sí? Por ahora decirles que el estándar que enmarcaba todo este tema de generación distribuida a nivel internacional es el estándar IEEE 1547, ¿sí? El antiguo estándar no definía lo que era no definía muy bien, digamos, lo que era un recurso distribuido a un recurso energético distribuido, ¿sí? Hoy en día ya hay una mayor claridad en ese sentido, ¿sí? Y pues ya se habla de recursos energéticos distribuidos, ¿sí? De DER en inglés, que es Distributed Energy Resources, ¿no? En DER y pues cómo, pues, digamos, estos recursos energéticos distribuidos se conectan a una área del sistema eléctrico de potencia, ¿sí? Esta es como básicamente la definición que hoy en día se está manejando desde la versión 2018 de esta norma, ¿sí? ¿Qué es un modo isla no intencional? ¿Sí? Pues pensemos, digamos, en un sistema eléctrico de distribución como el que estamos viendo en pantalla, ¿sí? Donde tenemos, pues, digamos, unas subestaciones de cabecera, ¿sí? Y tenemos circuitos ramales, ¿no? Circuitos alimentadores derivados de esa subestación, ¿sí? Empezamos a ver que tenemos nuestros interruptores de cabecera, ¿sí? Y a lo largo de uno de estos circuitos de distribución se conecta un recurso distribuido. Ya vamos a ver los tipos de recursos distribuidos que pueden haber, ¿sí? Por ahora pensemos en lo más sencillo, puede ser una planta fotovoltaica, ¿sí? Que inyecta potencia a la red, ¿sí? Entonces, pues digamos, el modo isla no intencional, ¿sí? Es un modo de operación, digamos, es el modo en el cual entra el sistema, ¿sí? Cuando por algún evento no planificado en la operación del mismo, ¿sí? Se genera una apertura en el breaker, en la subestación de cabecera, ¿sí? Y pues esto puede llegar a generar graves consecuencias porque pues los procesos de restauración del servicio podemos estar podemos estar presentándonos ante energía no suministrada, ¿no? Y podemos estar afectando usuarios, ¿sí? En los circuitos por de pronto eventos que no fueron planificados, ¿sí? A esto se le conoce el modo isla no intencional. Ustedes se dan cuenta, esta porción del sistema sigue estando alimentada por este recurso distribuido, ¿sí? O esa planta fotovoltaica a la que veníamos hablando, ¿sí? Sin embargo, no es una operación planificada, por lo cual puede llegarse a presentar daños y problemas en la operación del mismo, por lo tanto se le conoce por eso no intencional, ¿sí? Pues esto genera complicaciones en la restauración del servicio, ¿sí? Eh, Esto hace que, pues, digamos, que se requieran implementar métodos de sincronización, ¿sí?
Se inhabilitan los recierres automáticos, ¿sí? Porque hacer recierres ante un comportamiento no planificado puede generar más daños en los usuarios finales, ¿sí? Se empiezan a generar problemas de calidad del suministro o calidad de de la potencia, ¿sí? Ya que, pues digamos, el DER, pues el DER no tiene el suficiente control, ¿sí? Como no tiene las suficientes características para poder hacer un control adecuado de tensión y frecuencia en esta porción del sistema, ¿sí? Y por lo tanto, pues se requieren implementar estrategias más avanzadas, costosas de control y protección. Entonces, por ahora, digamos, en los primeros pasos, esto es cuando hablamos digamos, de un sistema eléctrico con generación distribuida y cuando no tenemos, digamos, todavía un nivel de madurez como para pensar en una microred, ¿no? Sino simplemente estamos conectando recursos a la red, ¿no? Entonces, justamente por eso no es este modo no intencional. Si no se tiene unos estudios previos, pues puede generar graves problemas en la operación del sistema, ¿sí? Está el modo isla intencional, ¿sí? ¿Qué es el modo isla intencional? Pues el modo isla intencional es cuando se genera una apertura sincronizada, ¿sí? Una salida sincronizada entre el recurso distribuido, ¿sí? Y el operador de red, ¿sí? Entonces, en ese caso, pues digamos, el alimentador se desenergiza cuando el operador de red abre el interruptor de cabecera del circuito, ¿sí? Y el recurso distribuido es responsable por la restauración del servicio en el área local, ¿sí? En este caso, pues se requieren algunas estrategias, implementar algunos esquemas de sincronización, pues para poder hacer justamente esas restauraciones del servicio, ¿sí? Para que el DER pueda seguir interconectado con la red o pues digamos de mejor manera poder hacer el suministro a las cargas que está atendiendo, ¿sí? Pero ¿qué es un DER? Entonces acá sí, bueno, antes quería pues primero explicarlo del modo isla porque sabía que era un término que no es muy común escucharlo, pues, pues, pero pues, y no, la idea no era no perder, digamos, el hilo de lo de lo que es una isla, viéndolo desde el punto de vista de la conexión de recursos distribuidos a la red, ¿sí? Y ahora pues hablemos de lo que es un recurso energético distribuido, ¿sí? Hay básicamente dos tipos de recursos energéticos distribuidos. Están los que son basados en fuentes convencionales, ¿sí? Y los que son basados en fuentes renovables de energía, ¿sí? En temas convencionales, pues tenemos lo que es el diésel, el petróleo, el carbón, la gasolina, el gas natural, ¿sí? Todos aquellos, pues, derivados de combustibles fósiles, ¿no? Que de todas maneras, pues, digamos, a pesar que, pues, digamos, se esté tendiendo a la reducción del uso de este tipo de alternativas, pues, de todas maneras generan seguridad en temas de generación al sistema, ¿sí? Y de reserva rodante. Renovables, pues tenemos como aquellas pequeñas centrales hidroeléctricas, sistemas de generación solar fotovoltaico, sistemas de generación solar térmica, ¿sí? Donde pues se utiliza básicamente el vapor, digamos, pues, digamos de agua, ¿sí? A través, digamos, de calentamiento, pues, por energía del sol, ¿sí? Y sistemas eólicos, sistemas de biomasa, biogás, biodiesel y pues sistemas de almacenamiento. Básicamente son baterías, ¿sí? Entonces, todo esto se conoce como pues un sistema de energía, pues lo que se conocen como los recursos energéticos distribuidos, ¿sí? Acá, pues digamos, más fácilmente pues los podemos ver. Acá hay unos ejemplos de lo que son recursos energéticos distribuidos convencionales, ¿sí? Pues digamos las distintas plantas, ya sean de combustible, de gas, de diésel, ¿sí? Y pues vemos que pues, algunas de ellas utilizan procesos de conversión AC/DC, ¿sí? En su proceso productivo de generación, ¿sí? Acá vemos lo que son los renovables, ¿sí? Los procesos renovables, donde, pues, como le venía comentando, está el tema térmico, ¿sí? O está, pues, digamos, lo más común, digamos, que los que van a ser más comunes, pues, serían los sistemas solares fotovoltaicos, las pequeñas centrales hidroeléctricas, o procesos a partir, digamos, de biodiesel o biomasa, ¿no? Entonces, que serían otro ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos los procesos de biomasa, de biogás, generación eólica también, que en algunos países también ya está empezando a ser muy usual, ¿sí? Y los sistemas de almacenamiento de energía, ¿sí? Que pues, por ejemplo, pues estos sistemas de almacenamiento pueden llegar a ser bastante interesantes cuando arranque todo el tema de la electromovilidad en Colombia, ¿sí?
¿Por qué pensar en verde? O sea, ¿por qué nos estamos guiando cada día porque pues los sistemas de generación distribuida, como ustedes han visto, ya venían existiendo desde hace muchos años, ¿no? Esto ya pues, digamos, plantas, digamos, de respaldo, ya habían, desde hace muchísimos años, pues se venían utilizando plantas de respaldo, ya sean basadas en diésel, en gasolina, etcétera, ¿sí? Pero ¿por qué ahora empieza a haber una masificación, ¿no? ¿Por qué sobre todo esa masificación se va dando hacia esos recursos renovables, ¿sí? Básicamente, pues porque hay unos planes globales de reducción de emisiones en los cuales, pues digamos, Colombia a través de sus, em, de, de su presencia, ¿sí? En los diferentes estamentos, pues digamos, está obligado también a acogerse, ¿sí? Hay también por parte del gobierno hay incentivos tributarios para la generación renovable. Ya empezamos a ver que hay un marco regulatorio para todo lo que son procesos de autogeneración a pequeña, mediana y gran escala, ¿sí? Entonces, donde pues hay unos incentivos para inyectar energía a la red, ¿no? Empezamos a ver que hay unos avances tecnológicos en sistemas de generación, ¿sí? Ya pues la tecnología ya no es tan difícil y ya no es tan difícil de acceder a ella, ya es mucho más fácil. Entonces eso pues digamos nos permite, digamos, empezar a implementar esta clase de proyectos, ¿sí? Y pues hay unos beneficios técnicos en la operación del sistema, pues haciendo el sistema más eficiente, ¿sí? Por ejemplo, algo un ejemplo de esos beneficios técnicos es, pues, digamos, cuando teníamos un sistema convencional, ¿sí? Un sistema convencional donde hay una alimentación radial, ¿sí? Pues, digamos, siempre, digamos, el nivel, toda la carga, digamos, toda la carga de transporte de energía siempre residía en los alimentadores de distribución, ¿no? Ahora vamos a ver que sobre ciertos periodos, ¿sí? El mismo generador distribuido va a ser capaz de suplir su carga, ¿sí? Y esto va a aliviar la carga que va a haber, pues, digamos, transportándose a lo largo del sistema de distribución, con lo cual pueden haber una reducción de pérdidas, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que pues entre más recursos distribuidos entren a la red, pues los niveles de reducción de pérdidas técnicas de energía pues van a ser mayores, ¿no? Entonces eso pues digamos es un beneficio que también se empieza a ver desde el punto de vista técnico, ¿no? Pues digamos, esto va guiado también a lo mismo, es un ejercicio, pues básicamente es ver, digamos, cuando en un sistema convencional, pues digamos, estamos para una carga de 500 kilovatios, estamos transportando 500 kilovatios exclusivos en un alimentador, ¿no? Ahora, digamos, con la entrada de sistemas de generación distribuida, ¿sí? Pues esa carga se va a ver aliviada, ¿sí? Inclusive, por ejemplo, acá estamos viendo una donde pues simplemente es alimentador, por donde antes pasaban 500 kilovatios, ahora están pasando un 5%, ¿sí? De esa energía, pues, digamos, de la carga, ¿sí? Y pues esto hace que el sistema sea eficiente, sea más eficiente y pues se pueda obtener más del mismo, ¿no? ¿Sí? Bueno, acá ¿cuál es la configuración típica de un sistema DER? ¿Sí? Básicamente la configuración típica de un sistema DER es como la que ustedes están viendo en pantalla, ¿sí? Donde tenemos una conexión, ¿sí? Con la utility pues en español utility es el nombre que se le da a los operadores de red en Norteamérica, ¿sí? Tenemos, digamos, un switchgear, ¿sí? O tenemos un interruptor de entrada, ¿sí? Tenemos un switchgear, un interruptor de generador y tenemos la carga, digamos, a la cual de nuestro proceso propio, ¿no? Ya sea para un proceso de cogeneración, de autogeneración, etcétera, ¿no? Y pues obviamente, digamos, vamos a tener que implementar pues sistemas de control y comunicaciones. A esto que está acá, a este punto donde nos conectamos directamente con el operador de red, se le conoce como el PSC o el punto de acople común, ¿sí? A este punto donde se conecta el generador distribuido se le conoce como el punto de conexión o point of connection en inglés, ¿no? ¿Sí? Y dependiendo, estos dos puntos van a ser bastante interesantes porque los requerimientos de protecciones en uno con respecto al otro son muy distintos y eso lo vamos a ver a lo largo de la presentación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, bueno, un esquema típico, ¿sí? Es este que estamos viendo, ¿sí? Donde anteriormente no se hacía, o sea, algo que no se hacía anteriormente era incluir, digamos, sistemas de sincronización, ¿sí? Entre procesos de generación interna, ¿sí? O las plantas de generación en nuestros procesos con el operador de red, ¿sí? A la salida, ¿sí? Entonces, empezamos a ver que se empiezan a implementar lógicas de sincronización o chequeo de sincronización, ¿sí?
que pues no eran muy comunes antes. Antes por lo general siempre teníamos acá era una transferencia automática que simplemente entraba o salía cuando, pues digamos, cuando necesitáramos hacer una suplencia y a veces era automática o era manual, dependiendo del grado de automatización que tuviera la instalación. Sí, ahora pues inclusive ya estamos pensando en que hay que hacer una función, un chequeo de sincronización automático, ¿sí? Cuando lo requiera el modo de operación con respecto a lo que exija el operador de red, ¿sí? Entonces, estos, digamos, son nuevos requerimientos en temas de protección, sí que antes no lo habían. En temas de control y automatización empezamos a ver que justamente esta comunicación o este tipo de implementación, estos nuevos esquemas empiezan a exigirnos a nosotros nuevos, incluir nuevas características de comunicaciones, ¿sí? Para poder empezar a hablar con a poner a hablar nuestros SCADAs propios con los SCADAs de las empresas de energía, ¿sí? Y bueno, ahí pues empiezan a ver, van a empezar a ver requerimientos y puntuales en protocolos de comunicaciones más avanzados, dependiendo, digamos, de la implementación que se vaya a hacer con el operador de red, requerimientos de ciberseguridad, ¿sí? Y etcétera, ¿no? Entonces, dependiendo, digamos, todo esto, pues digamos, nos va a tocar cambiar ese pequeño breaker que nosotros teníamos o ese relé de pronto electrónico, de pronto, pues, digamos, de estado sólido, o ese y cambiarlo por ya un IED, ¿no? Un dispositivo electrónico inteligente que tenga funciones no solamente de protección, sino también funciones de control, ¿sí? Y de comunicaciones, y posibilidad de comunicación, ¿sí? Un ejemplo es esto que estamos viendo en pantalla, ¿sí? Por ejemplo, antes teníamos o pues ahora muchas empresas todavía lo tienen, digamos, el tema de las transferencias automáticas, ¿sí? Pues donde pues, digamos ¿cuál es el problema de una transferencia automática? Pues el problema de una transferencia automática es que no protege, ¿no? Ahora, una transferencia automática está diseñada o es un dispositivo que fue diseñado, fue pensado para una situación transitoria, ¿no? Para un estado de suplencia transitoria, no para un estado de operación continuo, ¿sí? Por lo cual, pues digamos, ante un escenario de operación continuo, usando una transferencia automática, pues digamos, podríamos poner en riesgo la instalación porque no tenemos una protección, ¿sí? Entonces, pues digamos, eso hay que verlo. Ahora, opciones de modernización, hay muchas, pues digamos, hay facilidades, y al final de la presentación les voy a dejar un video de algo más de 10 minutos, donde ustedes podrán ver que en menos de 10 minutos se hace un proceso de modernización en caliente, ¿sí? Y que no es algo tan difícil, ¿sí? Dependiendo, pues obviamente, de la tecnología que se esté utilizando, ¿sí? Entonces, hoy en día es muy fácil hacer, pues, digamos, un tema de retrofit, ¿sí? De modernización. Acá, por ejemplo, a veces, pues, digamos, cuando no lo tenemos, también pues, digamos, si vamos a montar un proyecto ya y tenemos pensado que el sistema nos pague o, digamos, una reducción tarifaria a través de los excedentes de energía que podemos ahora inyectar a la red, pues obviamente pues habría que hacer el análisis financiero y muy seguramente va a ser muy justificable pues el hacer la inversión de construcción de un sistema pues, de control y protecciones para ese proceso de generación distribuida, ¿sí? Algo como esto, ¿sí? Pues es montar, pues digamos, un tablero donde pues acá en este slide eh, les estoy mostrando, digamos, lo que incluiría ese tablero, ¿no? Lo que incluiría ese tablero de control y protecciones, ¿sí? Ese tablero, pues digamos, incluiría un relé de interconexión, un control de generador, una HMI para poder facilitar, digamos, la visualización de datos en panel, ¿sí? Obviamente los breakers de los distintos alimentadores de las cargas, etcétera, pero pues es algo muy por este estilo, ¿no? Y pues acá de pronto acá un esquema donde se ve, digamos, los requerimientos que habrían en control y comunicaciones para poder implementar algo de esta manera, eh, poder implementar un proyecto de estos, ¿sí? Ahora llevemos esto al contexto colombiano. ¿Qué se está exigiendo hoy en día? ¿O qué nos está exigiendo hoy el día el operador de red? ¿Sí? Hoy en día pues digamos, nosotros, estos son los niveles de tensión que se manejan regulatoriamente hoy en día. Digamos, tenemos lo que es el nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 3 y nivel 2 para temas, por ejemplo, de 13.2, 11.4, nivel 3 para todo lo que tiene que ser 34.5,
¿sí? 9.4, lo que es 115, y pues sistemas de alta y extra alta tensión asociados al sistema de transmisión nacional, ¿no? Los requisitos normativos, los últimos requisitos normativos que han habido con base en este tema, sobre todo en marco del tema del acuerdo CNO 1322, que es donde pues saco gran parte, digamos, de esta charla, que es donde nos habla de todos los requisitos de protecciones para lo que van a ser todos estos recursos renovables distribuidos conectados a la red, ¿sí? Y pues también obviamente, digamos, hay, digamos, unos acuerdos para todo lo que es el tema de ajuste y coordinación de estas protecciones, ¿sí? Cómo deben entregarse y elaborarse, pues, digamos, los estudios, ¿sí? Cuáles son, digamos, las reglas transitorias para la conexión de estos autogeneradores a la red, y entre otros, ¿sí? Bueno, ¿cuál es, digamos, el alcance del acuerdo 1322? Bueno, acá nos dice, no cubre los requerimientos de protecciones para detectar fallas al interior de un sistema de generación. Pues, básicamente, pues, ¿por qué? Porque para poder hacer esto, pues, digamos, se necesita un conocimiento del sistema de generación como tal, el sistema interno del usuario, pues, por lo cual, pues, no es parte de su alcance, ¿sí? Lo que se busca es que, pues, haya una operación dentro de los rangos operativos establecidos por el sistema, por los agentes del sistema, ¿sí? Y pues tiene, pues, digamos, se definen, digamos, requisitos tanto para los niveles 1, 2 y 3, ¿sí? Como para el nivel de tensión 4, ¿sí? Para aquellas plantas fotovoltaicas o procesos de generación distribuida que se conecten en los niveles 1, 2 y 3, ¿sí? Este es un cuadro que resume cuáles son los requerimientos en protecciones, ¿sí? Que pues para plantas de menor capacidad. Estamos hablando plantas menores a 0.25 megavatios, ¿sí? Pues realmente es algo, no es algo del otro mundo, es algo que pues se puede conseguir con los relés normales de hoy en día, ¿sí? Donde tenemos pues básicamente que monitorear la tensión, la tensión a través de la función de baja tensión, de subtensión y de sobretensión, ¿sí? El tema de potencia inversa, ¿sí? Y el tema de frecuencia, ¿sí? Su frecuencia y sobrefrecuencia, ¿sí? Básicamente ustedes ven que es un esquema bastante sencillo, no es, pues digamos, mayor cosa porque tampoco pues lo amerita estas plantas pequeñas, ¿no? ¿Sí? Miremos ahora de pronto para aquellas plantas de mayor capacidad, ¿sí? Mayores a 1 megavatio, ¿sí? Para estas plantas ya empezamos, se empieza a visualizar el requerimiento de nuevas funciones de protección que no eran usuales, ¿sí? Como por ejemplo funciones de protección de sobrecorriente direccional, ¿sí? Y lo que llamamos la nueva función de protección anti-isla, ¿sí? Que ya hay distintos métodos. Y esta función de protección anti-isla es justamente la que va a evitar esas islas no intencionales que estuvimos hablando al inicio de la presentación, ¿sí? Y pues hay distintos métodos para poder efectuar esto, ¿sí? Entonces ya lo vamos a ver en un slide más adelante, ¿sí? Esto es lo que puede llegar a ser un esquema de protecciones, ¿sí? Propuesto, digamos, para este tipo de plantas, ¿sí? Donde pues tenemos las funciones 27, 59, 81, la función 50, 51, ¿sí? 32, etcétera. Bueno, tenemos casi, hay 27, 59 en este punto, ¿sí? El sincronismo, la función de sincronismo, el 25, la función de el recloser, ¿sí? Y acá está el 81R, que es Frequency Rate of Change, que se conoce comúnmente como la ROCOF, ¿sí? Este es un tipo de funciones de protección que va ligada a evitar el tema de islas no intencionales, o que se conoce pues, comúnmente como anti-isla, ¿sí? Entonces, esta función podría funcionar como anti-isla. Entonces, con esto estaríamos cubriendo ese requerimiento, ¿sí? Fíjense acá que acá este slide nos muestra cuál es el objetivo de cada una de estas funciones. ¿Sí? Mira, algunas tienen el objetivo de despejar fallas, ¿sí? O aislar fallas, ¿sí? Otras tienen el objetivo de prevenir condiciones de daño, ¿sí? Otras, como por ejemplo la 81R, tienen como objetivo, digamos, evitar, digamos, condiciones de paralelismo, pues, condiciones adversas de paralelismo con el sistema, como lo que es un anti-isla, ¿sí? O sea, estos modos de no intencionales de isla, ¿sí? Otras van asociadas hacia condiciones anormales del flujo de potencia y otras hacia la restauración del sistema, ¿sí? Como por ejemplo el 79 o el 25, que son, pues, digamos, el chequeo de sincronismo antes de
conectarnos con la red, ¿sí? Y el 79, que son los procesos de recierre para restauración del sistema pues, ante presencia de fallas en las redes, ¿sí? ¿Qué pasa para nivel 4? ¿Sí? El nivel 4, pues digamos, pues digamos, aquí el esquema, el nivel 4 es un esquema que pues, ustedes pueden ver y ustedes dirán, bueno, es un esquema sencillo. Bueno, acá se me olvidó decir, este PC es el punto de conexión común, ¿sí? Que es el punto de conexión con la utility, y este UG es en español, pues son los términos de unidad de generación, que es el término que le da esta regulación, que sería el símil con el punto de conexión. O sea, es el punto, este UG es el punto pues, donde se conecta el generador como tal, y este es el punto de conexión con la utility, ¿sí? Este es el símil al PSC y este es el símil al POC, ¿sí? Desde el punto de vista de la 1547, la IEEE 1547. ¿Sí? Esto es, por ejemplo, un esquema que sería también útil para, por ejemplo, un nivel de tensión de estos, un nivel de tensión de 44 o 115, ¿sí? Eh, y pues donde tenemos pues, bastantes, digamos, funciones que nos permiten, digamos, implementar lo que nos exige, ¿no? Tenemos, miren, por ejemplo, fíjense, acá tenemos la 67, la direccional, ¿sí? Seguimos teniendo la rock-off, ¿sí? Seguimos teniendo el synchro check, el reclosing, ¿sí? O el recierre, ¿sí? Se implementan funciones 67N, ¿sí? 51B, 32, bueno, son funciones pues todas guiadas hacia lo que está solicitando la regulación y van muy acordes, ¿sí? Con lo que se exige, ¿sí? Ahora, pues acá muchos me preguntarán, bueno, ¿y por qué acá no se exige anti-isla? ¿Sí? Recuerden que para que haya un proceso de isla, un modo isla, el generador distribuido debe compartir circuito con cargas no distribuidas, ¿sí? Cuando se piensa en una conexión en nivel 4, se asume que ese generador va a tener una exclusividad en la conexión con el sistema interconectado. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que su circuito va a ser exclusivamente de él. Por eso muchas veces se exige que pues, se incluya la construcción y el diseño de estas líneas de transmisión dentro pues, del mismo proyecto. ¿Sí? Entonces, pues por eso, digamos, no se exige aquí la función anti-isla. Sin embargo, pues los relés pues la exigen porque pues puede ser que en algún momento se empiezan a compartir circuitos. Entonces, en ese caso, pues por los relés eh, la prevén. ¿Sí? ¿Cuál es la principal diferencia entre lo que es una protección de generador y una protección de interconexión con DER? ¿Sí? Básicamente, las funciones no han cambiado, muchas de las funciones son las mismas, muchas funciones de las protecciones de un generador convencional con un sistema DER son las mismas, simplemente, pues digamos que en donde cambia todo, todo va a cambiar es en el punto donde vamos a implementar ahora los relés, ¿sí? Los vamos a implementar en el punto, en el punto de interconexión o en el punto de generación, ¿sí? En el punto de conexión del generador o en el punto de interconexión con la utility, en el punto de acople común, ¿sí? Los ajustes o la coordinación de estos elementos de protección, ¿sí? Y la secuencia de activación y de disparo, ¿sí? Entonces eso es lo que va a hacer el cambio, ¿no? Que ahora, pues digamos, son los mismos ingredientes, pero esos ingredientes se tienen que preparar de otra manera distinta con unos estudios más especializados, ¿sí? ¿Por qué? Porque así lo exige, digamos, el sistema y pues la regulación pues, de igual manera, ¿no? Esto es lo que es un sistema de distribución radial, lo que era pues un sistema de protecciones en una red radial normalmente, donde pues básicamente la coordinación, justamente pues quise incluir este slide porque venía hablando de la coordinación. Cuando hablamos de coordinación de protecciones en sistemas de distribución, o cuando pues todavía lo venimos hablando, siempre hablamos simplemente de coordinar las funciones de sobrecorriente 50 y 51, ¿no? ¿Por qué? Porque pues no tenemos un flujo unidireccional de energía, ¿no? Como hablábamos al inicio, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede cuando tenemos la entrada de generación distribuida a la red, ¿no? Ya perdemos esa unidireccionalidad del sistema, ¿sí? Empiezan a haber flujos bidireccionales, por lo cual se requiere que se implementen funciones de protección, elementos de protección direccional, ¿sí? Como por ejemplo, como lo que están viendo, pues digamos en pantalla, ¿sí? La direccionalidad hacia el DER ayuda a prevenir disparos no deseados, pues por fallas fuera de la zona, ¿sí? Pues estos elementos direccionales son tanto de fase como de tierra, ¿sí? Algunos serán restringidos por tensión, algunos pues serán a través de otros métodos de polarización que pues no son tan usuales, no eran usuales, pero que ya han arrancado, ¿sí? O sea, el uso de nuevos algoritmos de polarización de tensión para poder detectar la direccionalidad justamente
de los aportes de las corrientes de falla, ¿sí? Y pues empezamos justamente a empezar a ver estos nuevos elementos. El 67 de fase, el 67 de secuencia negativa, el 57 de neutro, ¿sí? Y empezamos a ver que los relés ahora van a empezar a traer estos elementos y hay que coordinarlos y hay que ajustarlos, ¿sí? Inclusive algo que pues simplemente se pensaba hoy en día simplemente para la función distancia era, por ejemplo, el tema de los bloqueos por aquellas zonas de invasión de carga, ¿sí? Que pues si ustedes recordan para los ingenieros de protecciones que nos acompañan el día de hoy, pues digamos uno de los problemas con los primeros algoritmos de protecciones de distancia era pues que ante condiciones de líneas muy cargadas empezaba a haber una operación de la función de distancia y pues se tuvo que implementar sistemas de bloqueo y blinders para poder descargar esas zonas en las características de los relés. Algo así va a empezar a verse con las protecciones direccionales, ¿sí? También tenemos que empezar a generar esos blinders y a generar esas zonas de invasión de carga en las características de polarización y de operación de la protección direccional, ¿sí? Entonces, digamos, esos son nuevos retos que habría que ver qué relés están hoy en día en esa capacidad, ¿sí? Por eso, pues no es lo mismo cuando pedimos un relé para una planta solar, ¿sí? Ya sea para conexión en el PCC, ¿sí? Como están viendo acá, o en el punto de conexión con la utility o con el operador de red, ¿sí? O en el POC, en el punto de conexión de la planta fotovoltaica en sí misma, ¿sí? Entonces habría que ver el requerimiento, hay que analizarlo, ¿sí? Hay que hacer estudios detallados, hay que mirar cuál sería, bajo la regulación, cuál sería el esquema solicitado, si nuestro relé cumple. Adicional a eso, ver todos estos nuevos requerimientos, si el relé está en la capacidad de cubrir estas condiciones anómalas que antes no teníamos previstas, ¿sí? Pero que ya empiezan a aparecer, ¿sí? Y pues hay dispositivos actualmente que están en esta capacidad, ¿sí? Dispositivos que te permiten inclusive a través de las recomendaciones de un estudio de protecciones poder ajustar esas zonas, ¿sí? De acuerdo a las características propias del sistema, ¿sí? Y poder definir cuáles serían las zonas de operación de una protección direccional y cuáles serían las zonas de bloqueo de esa protección direccional, pues debido a una invasión de carga, pues debido a pues, básicamente a la cargabilidad del sistema, ¿sí? Otro requerimiento nuevo que antes no había, ¿sí? Es el tema de la función de potencia inversa, ¿sí? Obviamente, digamos, ustedes vieron a lo largo de todos los esquemas que vimos, siempre estaba la función 32, la función de potencia inversa, ¿sí? Esta función es muy usada, digamos, para poder delimitar, digamos, la direccionalidad de los flujos de potencia a partir, pues, digamos, de la exportación o la importación de energía activa o reactiva en la red, ¿sí? Ahora con las nuevas regulaciones, hablamos, por ejemplo, de la CREC 015, que te penaliza, digamos, por mantener un factor de potencia, por inyectar reactivos a la red, ¿sí? Saliéndose de unos márgenes del factor de potencia ya establecidos, ¿sí? Inclusive hoy, con los relés de hoy en día es posible crear lógicas, ¿sí? Y crear ajustes y configuraciones de tal manera que no haya la necesidad de implementar, pues, digamos, sistemas de compensación reactiva exclusivos, sino que a través del mismo relé nos puede crear alarmas o inclusive disparos para esas condiciones en las que estamos inyectando reactivos por fuera de unos márgenes preestablecidos que nosotros mismos le ajustamos al relé, ¿no? Entonces, en ese mismo, pues lo que nosotros llamamos la 32F y la 32F bar, ¿sí? A través, digamos, de estos relés es posible, digamos, ajustar esos parámetros, ¿sí? Y que el relé genere alarmas, ¿sí? Cuando, pues, superamos esos márgenes de inyección de reactivos a la red, ¿sí? Eso, pues, es algo bastante interesante que no se tenía antes. Ver, por ejemplo, este tipo de cosas, el tema de oscilación de potencia, ¿sí? Los eventos de oscilación de potencia eran algo o es algo que anteriormente solamente se hablaba en transmisión, ¿no? Y era ver cuando esas grandes salidas de cargas y de centros de consumo y centros de generación salían, poder hacer que el sistema no actuara, ¿sí? O no hubiera una actuación insegura del sistema de protecciones, ¿sí? Pues ante un evento que no era normalmente una falla, sino que simplemente era un evento de oscilación de potencia en el sistema, ¿no? Ahora estos eventos de oscilación de potencia no solamente se van a dar en la transmisión, sino también se pueden llegar a dar en los sistemas de distribución, sobre todo el sistema de distribución local, ¿sí? Hablando de nivel 3, nivel 4, ¿sí?
Y entonces habría que ver si los relés traen esto, ¿no? Si los relés traen estas lógicas y estos blinders, ¿sí? Para poder generar una acción segura del sistema, ¿sí? Y no pues, generar disparos indeseados cuando pues no hay una falla, sino lo que hay justamente es la entrada-salida de recursos distribuidos en circuitos compartidos con el operador de red, ¿no? Entonces, esto es interesante verlo desde ese punto de vista, ¿sí? Para todo el tema de coordinación de protecciones hay que tener en cuenta las recomendaciones, por ejemplo, en el tema fotovoltaico, ¿sí? El tema de protección de tensión, ¿sí? Ya hay unos, digamos, hay unas recomendaciones por parte, digamos, de la NERC, bueno, estas son tablas de la NERC, que es la regulación, digamos, de operación en el sistema norteamericano, donde pues establece unas zonas, ¿sí? De operación de tensión con respecto al tiempo para poder generar, digamos, lo que sería pues, la coordinación, por ejemplo, un 59 o un 27, ¿no? Anteriormente no coordinábamos un 59 o un 27, ahora había que ver que hay que generar una coordinación de esas protecciones, ¿no? Entonces, esto es interesante, sobre todo por el tema de todo lo que es generación basada en inversores fotovoltaicos. Lo mismo con el tema de la frecuencia, ¿sí? Se generan también, se empiezan a generar también unos blinders, pues unos márgenes de todo lo que es el tema de cómo poder empezar a generar esas estrategias de protección en frecuencia, ¿sí? Del sistema, pues, sobre todo para sistemas basados en inversores, ¿sí? Y pues lo que más se conoce hoy en día y lo que pues, hoy en día digamos es más común y más se escucha en este es la protección anti-isla en generadores, ¿sí? Que pues digamos cuando hablan de protección anti-isla es algo muy general, habría que mirar qué métodos son los que están pidiendo, nos están exigiendo, ¿sí? Porque hay métodos de detección pasivo, de método de detección activo, ¿sí? Para poder generar, digamos, lo que es o poder implementar un esquema de protección anti-isla, por ejemplo, para un sistema fotovoltaico, ¿sí? Uno, pues, tal vez de los métodos más comunes y que pues, más se escuchan es el método, pues, digamos, eh, el método Rocoff, ¿no? De la relación de la frecuencia, ¿no? Y es básicamente, pues digamos, es hacer un monitoreo de la frecuencia de cambios, de estos cambios que pueden haber en la frecuencia en el sistema, ¿sí? Pues lo que hace el relé es que usa la derivada de la frecuencia en función del tiempo y si el generador se encuentra aislado, el cambio de la frecuencia pues será alto. Esta protección enviará una orden de disparo, ya sea por dos causas, si la planta excede sus límites de frecuencia o si el desfase entre el tensión y corriente excede, pues, digamos, un umbral que nosotros definamos, ¿sí? Entonces, pues, digamos, hay muchos métodos, pues el método Rocoff es uno de los métodos, pues, digamos, que hoy en día son más comunes y que más se están implementando para todo lo que es protección anti-isla, ¿sí? Consideraciones para la restauración y reconexión del servicio. Algo que es muy importante es si los reconectadores que nosotros tenemos hoy en día en nuestras redes están acordes con este cambio, ¿sí? Si son equipos de control y de protección que tienen en cuenta el tema de que están alimentando generación, están interactuando con sistemas de generación distribuida, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que eh, estos dispositivos de restauración y reconexión, uno de los principales cambios básicamente que tenemos cuando incluimos generación distribuida en la red, ¿sí? Es que como ustedes veían en el tema de los ejemplos de isla no intencionales o intencionales, ¿sí? Debe haber una coordinación bastante interesante entre lo que es el recierre o la restauración del servicio con el generador distribuido, ¿sí? Por lo cual, pues digamos, se requieren emplear esquemas de recierre de alta velocidad, ¿sí? La protección DER o la protección de interconexión del DER debe ser rápida, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues debe, pues digamos, estar acorde con los tiempos que maneja el, el- la secuencia de recierre, ¿sí? El tiempo de despeje de falla de incluir la operación de la protección y la apertura del interruptor, ¿sí? Entonces, y esto sucede mucho en el tema de que a veces se hacen sistemas de desenergización, de restauración del servicio, se reconecta y se desenergiza y se energiza el circuito, ¿sí? Y el DER no lo ve, ¿sí? Y el DER mantiene energizado, ¿sí? Esto que puede generar problemas de inseguridad
¿sí? Daños, por ejemplo, para los equipos y para el personal de mantenimiento, ¿sí? Pueden también generar problemas de confiabilidad, ¿sí? Problemas de calidad de la potencia con aquellas cargas que están compartiendo ese circuito, ¿sí? Por pues, sobretensiones generadas que se pueden llegar a dar, ¿sí? Ahora, entonces todo este tipo de retos, ¿sí? Hay que empezar a tenerlos en cuenta desde el punto de vista de la restauración y la reconexión, ¿sí? ¿Esto qué conlleva? Pues básicamente la solución que muchos implementan o la solución más común para poder solucionar este problema es implementar disparos transferidos, ¿sí? Entonces, si yo quiero que mi recloser, mi breaker y mi protección de interconexión se hablen entre ellas, pues lo que entonces empiezo a crear son enlaces de comunicación y empiezo a generar lógicas de disparos transferidos entre ellos, ¿sí? Pero todo esto, ¿hacia qué va guiado? Pues todo esto, no, ¿qué nos va a generar en últimas? Todo esto en últimas, toda esta implementación para los transferidos, lo único que le va a pegar es a la CAPEX y al OPEX, ¿sí? A nuestros costos de capital y nuestros costos de operación y mantenimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que adquirir infraestructura nueva, montar infraestructura nueva, ¿sí? Mantener esa infraestructura, ¿sí? Poner siempre, pues digamos, algo que tienen presente todos los ingenieros de operación y mantenimiento en las empresas de energía, es que incluir, entre más se incluye equipamiento de comunicaciones, pues son más puntos de falla, ¿sí? Y le resta la confiabilidad del sistema, ¿sí? Entonces tenemos que hacer un mantenimiento a sistemas de comunicaciones más exhaustivo, ¿sí? Entonces todo esto empieza a ser una complicación, ¿sí? ¿Cuál es, digamos, la propuesta que hacemos como mujeres? La propuesta que hacemos como mujeres es empecemos a utilizar estas nuevas tecnologías, todas estas nuevas lógicas de control y protecciones, todos estos nuevos algoritmos, ¿sí? Hagamos estudios exhaustivos, hagamos estudios detallados, de tal manera que nos podamos ahorrar esta infraestructura de comunicaciones, ¿sí? Si nosotros hacemos los estudios adecuados, si tenemos un conocimiento profundo de la red, pues no hará necesidad de, muy seguramente llegaremos a un grado de madurez donde no hará necesidad de crear estos enlaces, sino simplemente utilizando los dispositivos adecuados en el punto de interconexión y en las cabeceras de los circuitos o en lo largo de los circuitos, pues podemos hacer que estos equipos hablen entre ellos, ¿sí? Y a partir de ajustes, de grupos de ajustes, y pues evitarnos estas grandes inversiones, ¿no? Eso es pues uno de los principales beneficios de la modernización, ¿no? Pues por eso es gran parte, digamos, del objetivo de esta charla. Hay un ejemplo que acompaña esta charla, pero pues obviamente por cuestiones de tiempo, no me da el tiempo para hacerlo, pero pues después les podría compartir el ejemplo a los ingenieros interesados, donde hablamos justamente haciendo estas pruebas, ¿no? Y, y pues donde vemos, digamos, los cambios de todo lo que se ha hablado, ¿no? En la operación del sistema, pues, desde la herramienta NEPLAN. Las soluciones básicamente en control y protección que venimos promoviendo, pues son controles de reconectadores para todo lo que es este tema de evitar los temas de los disparos transferidos, sino más bien a partir de lógicas de recursos en los mismos dispositivos inteligentes, poder generar, digamos, unas secuencias de operación que eviten estos sobrecostos, ¿sí? También implementar, pues digamos, también tenemos dentro de nuestra oferta, pues digamos, tenemos lo que son los relés de interconexión, ¿sí? Estos relés en el PCC, ¿sí? Como ustedes veían en los diagramas del panel, que el switchgear que les mostré, pues son los relés que irían ahí a la entrada, ¿sí? Que son los relés pues, que interactúan, los que tendrían las funciones de sincronismo, de resierre, todas, perdón, sí, también de resierre, todas estas funciones que exigen el esquema de hoy en día, ¿sí? Y también tenemos soluciones exclusivas para pequeñas unidades de generación, como plantas fotovoltaicas y demás, ¿sí? ¿Cuáles son las características técnicas requeridas o lo que esta solución ofrece que de pronto es difícil conseguir en el mercado? Temas, por ejemplo, de buenos recursos en temas de ajustes, en temas de ajustes también tenemos recursos en temas de comunicaciones para crear lazos lógicos entre los equipos, ¿sí? Protocolos de comunicación estándar, los que se utilizan normalmente para este tipo de aplicaciones, modernos como 61850. Todo lo que es el tema de ciberseguridad, que pues para la tecnología norteamericana, en Norteamérica, digamos, el tema de ciberseguridad es un tema bastante importante, ¿sí? Entonces se tienen todo el cumplimiento más reciente y más estricto en temas de cybersecurity. Registros de captura de parámetros eléctricos, medición de energía, importación, exportación de vatios hora, de bares horas, y entonces en el PCC, digamos, para implementar, por ejemplo, todo este tema de gestión
de inyección de reactivos, ¿sí? A la red. Monitoreo de calidad de la energía, tenemos, pues, digamos, buena resolución, 128 muestras por ciclo. Anarmónicos, tanto en tensión y en corriente, podemos llegar hasta el orden 63, haciendo cumplimiento a lo que exige la regulación. Eh, Cálculo del THD, del TDD, eventos, SACs, swell, flickers, ¿sí? También podemos hacer registros de oscilografías y capturas de eventos, ¿sí? También se pueden hacer a través de, digamos, de estos dispositivos, ¿sí? Eh, Acá, pues digamos, básicamente este es un video, obviamente no lo voy a correr acá por pues, cuestiones de tiempo, sin embargo, pues en la presentación les queda, ¿sí? Y es, en este video, pues un video de algo de 10 minutos, y ustedes van a ver cómo en 10 menos de 10 minutos se hace un desmontaje y un montaje de un relé, ¿sí? Desmontamos un relé antiguo, digamos, un relé que no tiene las características para manejar este tipo de retos del sistema, y incluimos un relé nuevo, un relé, pues digamos, moderno, ¿sí? Con todas estas nuevos beneficios, ¿sí? Y esto pues es un video de poco menos de 10 minutos, y es algo que ustedes pueden ver que es muy fácil y muy práctico, ¿sí? Hacer este tema del retrofit o de la modernización, ¿sí? Vamos a pasar aquí. Esto hace parte, lo último para decirle, esto hace parte del mapa de ruta Smart Grid. Es toda una oferta completa que nosotros tenemos desde Hertz para la implementación de estos sistemas, y todo acorde con los nuevos retos de generación distribuida. Creo que hasta aquí, bueno, hasta aquí va toda la información. No sé si dejamos un espacio para preguntas. Sí, ingeniero, preguntamos al público que nos acompaña en este momento. Si tienen alguna pregunta, por favor indíquenos, o pueden abrir su micrófono en este momento y hacer la pregunta al ingeniero Gonzalo Franklin. Igualmente, bueno, pues igualmente decirles que de todas maneras, pues esta presentación se les compartirá a través de la Cámara Colombiana, pues para que todos ustedes la tengan, ¿sí? En pantalla les dejo mis datos, también cualquier, digamos, duda que ustedes puedan llegar a tener con respecto a lo que les he venido hablando, o quieren hablar de pronto un tema en particular, pues digamos, pueden escribirme a mi correo electrónico, ¿sí? Y pues con mucho gusto también podría, sí, a través de correo electrónico, pues aclarar sus dudas, pero no sé si en este momento algún ingeniero tenga alguna duda. Ingeniero Franklin, sí tenemos una pregunta a través del chat, el señor Emanuel González. Señor González, por favor, si usted es tan amable, abre su micrófono y puede hacer la pregunta. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, señor, le escuchamos perfecto. Adelante, señor González. Sí, señor, escucho. Estas protecciones ANSI de las que habló, las 37 junto con las demás, vienen en el software de Hertz, ¿verdad? Y la siguiente pregunta es, ¿ya puedo correr flujos de carga tanto para sistemas fotovoltaicos como para eólicos, ¿verdad? ¿Qué más, ingeniero Emanuel? Bueno, el software que nosotros manejamos para todo este tema de análisis de sistemas eléctricos es Neplan, ¿sí? Neplan tiene obviamente unos módulos, ¿sí? Tiene todos unos módulos de protecciones que van acordes. Muchos de ellos ya tienen, nosotros tenemos librerías de todos estos dispositivos de protección. Igual, de todas maneras, cuando no tenemos una librería, nosotros mismos la creamos a pedido del cliente. El cliente dice, mira, tengo este relé que tiene esta función, que de pronto es una función muy particular. Nosotros podemos, a través de nuestro canal de soporte técnico de Neplan, generar esa librería y pues facilitársela al cliente, pues para que el cliente la tenga para sus estudios, ¿sí? Entonces, muchas de ellas ya las tenemos, pero pues algunas pues también las podríamos generar en caso de que no la tuviéramos alguna particular, ¿sí? En temas de estudios que involucren incorporación de sistemas fotovoltaicos y eólicos, sí, Hertz cuenta con Neplan, perdón, qué pena con ustedes. Neplan cuenta con las librerías de todo lo que son inversores, ¿sí? Y una librería bastante amplia en temas de inversores, que, pues, y de módulos, de modelos, perdón, de modelos de generación, lazos de generación, de tanto modelos de control, tanto para plantas fotovoltaicas como plantas eólicas. Entonces, a través de ya sea el módulo de protecciones o el módulo de simulación dinámica, se podrían hacer estos análisis con estas nuevas tecnologías de generación.
¿sí? Para responder su pregunta. ¿Sí? Creo que hay otra pregunta del señor Álvaro Peñalosa, ¿cierto, Zuli? Sí, señor, sí, ingeniero. Señor Peñalosa, adelante, puede hacer su pregunta. Ingeniero Gonzalo, muy buenas tardes. Sí, la inquietud es, pues, es como similar a la del ingeniero Emanuel. Cuando las generaciones estas, de hecho, son pequeñas, digo, 5, 8, 10, no sé, 20 kilovatios, eso requieren todo esto para poder ingresar a lo del sistema como tal. O sea, también para eso ustedes harían ese corrimiento de coordinación de protecciones, o eso ya es para de cierta potencia hacia arriba. Disculpe mi ignorancia. Gracias. Ok, sí, sí, no, tranquilo, ingeniero Álvaro, ¿cómo está? No, mire, pues digamos, el requerimiento, si ustedes vieron la tabla, el requerimiento arranca desde es menor a 0.25 megavatios, para plantas de menores a 0.25 megavatios, sí se exige, sí va a exigir el operador de red la realización de un estudio. Que bueno, que realmente el estudio sea muy exhaustivo, va a ser algo muy sencillo, porque pues, realmente veamos que son solo 4 funciones de protección las que hay que entregar coordinadas al operador de red, ¿sí? Con base en lo que exige el CNO, ¿sí? Dependiendo si nos conectamos, pues digamos, dependiendo qué operador de red es el que nos estamos conectando, ¿sí? Y pues los sistemas, obviamente las protecciones van a ser protecciones más sencillas, no van a ser protecciones tan robustas. Estamos hablando de relés mucho más sencillos, voy acá más adelante, acá. Relés así pequeños, digamos que no tengan tampoco son más económicos y no van a tener toda esta, digamos, mayor cosa, digamos, que no haya más necesidad para no tener que sobreexceder en gastos, ¿sí? Y pues sí van a haber cambios, sí van a haber cambios, se van a empezar a exigir mediciones de calidad de la potencia con equipos clase A, edición 3, pues porque hacia allá va, ¿no? Hacia lograr una seguridad del sistema. Entonces no va a ser tan sencillo, pues digamos, simplemente monto un sistema fotovoltaico, pero si un sistema fotovoltaico que simplemente pues lo voy a tener para mi propio consumo, mi propio uso, pues no va a haber ningún problema. Pero si yo lo que quiero es obtener beneficios tributarios o beneficios en tarifarios, pues a través de la inyección de excedentes de energía a la red, pues sí voy a tener que pues, acogerme a estos requerimientos. ¿Sí? Ahí con eso creo que respondo su pregunta, ingeniero Álvaro. Ah, ok. Sí, entonces sería, pues para poder lo que tú dices de tener los beneficios tributarios, sería ahí sí que darle cumplimiento a todo eso. En caso contrario, pues usted como comenta, montaría uno el sistema independiente, ya pues todo, no tendría los beneficios, pero lógicamente habría que hacer un balance ahí económico, ¿no? Sí, claro, sí, es un ejercicio financiero que hay que hacer porque, pues, digamos, gran parte, digamos, hay que aprovechar los incentivos tarifarios, ¿no? Y que da, digamos, el gobierno, digamos, a través de la ley 1715 y de la regulación, pues, para poder aprovechar esto y poder inyectar esos excedentes a la red, ¿no? Eso también es lo que hay que aprovechar, ¿no? Eso es. Entonces, bueno, creo que con eso ahí atendemos. No sé si hay algún otro ingeniero que tenga alguna otra pregunta. Gracias, ingeniero Álvaro, por la pregunta, muy acertada. Bueno, creo que no hay más preguntas, Uli. No, Igual, señor. Ingeniero bueno, Franklin, nuestros agradecimientos, ingeniero Franklin, a usted por tan interesante conferencia, a HERS, por supuesto, nuestra empresa afiliada, a todos los asistentes, muchísimas gracias por este tiempo que nos han dedicado y acompañarnos en esta tarde. Que estén muy bien, muchas gracias. muchas gracias, Ingeniero Uli. Franklin. Feliz, No, a feliz usted, tarde. ingeniero, muchas Feliz gracias. tarde. Hasta luego. Muchas gracias.